Muy buenas tardes, bienvenidos al curso de electromagnetismo, a la parte del componente práctico para este periodo 803, donde vamos a tener que el componente corresponde a una práctica virtual. Una práctica que se va a desarrollar de manera virtual, ya veremos la explicación de las temáticas, las cuales corresponden a un análisis de corriente eléctrica y circuitos eléctricos, un análisis muy básico, pero la idea es complementar lo estudiado en el curso. Y la otra parte tiene que ver con el magnetismo y sobre todo con los fenómenos de inducción electromagnética. El componente práctico corresponde al envío, se va a calificar el envío de un informe, solamente un informe final que va a ser el 100% de la nota del componente práctico. Va a corresponder a dos experimentos virtuales, cuyo peso es el 80% de esos dos experimentos juntos. Y vamos a tener una parte de un diseño de un experimento casero muy básico, muy simple, donde tenemos un peso del 20%, el diseño de este experimento. Les enviaré un formato de entrega, ahorita se los voy a indicar y ya se los voy a enviar por correo. Un formato en el cual están los espacios donde ustedes deben responder las diferentes cuestiones, las diferentes preguntas. Permítanme en este momento. Este es el formato, es un formato Word muy básico, donde están aquí los espacios para que ustedes coloquen su nombre, el título de la práctica. ¿Qué se debe llenar? Bueno, tenemos que colocar una introducción, algo muy básico. Resultados y discusión. Aquí en esta parte, pues la parte de resultados y discusión tiene que ver con la lectura de los procedimientos y comenzar a llenar aquí los espacios donde se nota que se debe registrar información, como por ejemplo las tablas, estos espacios donde se indica qué información se debe colocar acá, donde se dice que se puede colocar pantallazos. Naturalmente ustedes pueden colocar pantallazos donde evidencien el trabajo que se está solicitando. ¿Ok? Entonces ya vamos a ir viendo con más calma qué se va pidiendo en cada uno de los espacios de esta guía. En la parte final tenemos la solicitud de unas conclusiones también muy breves, por favor, y referencias bibliográficas en caso de que existan. También es importante que ustedes siempre reporten sus trabajos con los soportes bibliográficos que muestren que ustedes realizaron también. Tuvieron un componente investigativo allí, por lo menos buscaron referencias. Bueno, entonces ese es el formato de entrega que les estaré enviando tan pronto terminemos la reunión. Aquí tenemos de lo que se compone el formato. El puntaje total corresponde al 100% de la nota del componente práctico. La fecha máxima de entrega es el próximo viernes 11 de agosto. Como ustedes verán, la práctica es muy sencilla. De pronto en lo que pueden demorar un poquito más es en la realización del experimento, pero es un motorcito muy sencillo, un motor que utiliza la fuerza magnética y tenemos el tiempo justo para realizar esa práctica, esa práctica remota que llamamos también práctica remota, la realización de ese experimento. No hay más tiempo, los tiempos son muy cortos en este periodo 803, entonces no hay más tiempo que este viernes 11 de agosto para el envío de la práctica, pero ya verán ustedes que es muy rápido que podrán realizar los procedimientos. Lo que llamamos experimentos, que como les dije, van a ser virtuales, ustedes lo van a realizar y van a colocar los resultados en el informe, son la que llamamos primera práctica, tiene que ver con un análisis de circuitos eléctricos en una protoboard virtual, en un programa que se llama, en una plataforma, en un software que se llama Tinkercad, ya lo vamos a ver. La idea es que simulen ustedes dos circuitos muy básicos, un circuito de 3 resistores en serie y otro de 3 resistores en paralelo. Ustedes deben dar los valores de resistencia que tienen cada uno de estos resistores. Ustedes proponen los valores de resistencia para ambas configuraciones.
Deben realizar el análisis teórico, o sea, a mano, papel y lápiz, y también el análisis con la protoboard virtual, o sea, utilizando la plataforma. La otra práctica, la que llamamos práctica número 2, se compone a su vez de dos partes. La primera de ellas tiene que ver con la realización de ese experimento remoto y la otra con la utilización de la plataforma FET de la Universidad de Colorado, donde tenemos una parte dedicada al análisis de la inducción electromagnética. Los principios básicos, de nuevo, también aquí se analizan cuestiones muy básicas del transformador eléctrico, donde tenemos dos bobinas con diferente diámetro, y el llamado generador eléctrico, donde tenemos una transducción de energía mecánica, caída del agua, hace mover un sistema magnético y ese cambio en el sistema magnético modifica el ángulo, recuerden la tercera unidad, modifica el ángulo del flujo magnético con respecto al área transversal de esta bobina, de tal manera que se modifica así el flujo magnético y cuando se modifica el flujo magnético se genera una FEM. Cuando se genera una FEM hay corriente en ese conductor que está encerrando el área. Entonces, para la práctica número 1, lo que hay que analizar es un circuito en serie, lo que ustedes deben analizar ya sea teóricamente, pero también desde el punto de vista de la simulación. De nuevo, deben proponer ustedes los valores de las resistencias de los resistores. Para hacer el análisis del circuito, aquí hay que encontrar la que se llama la resistencia equivalente. ¿Cuál es la pregunta? Si observamos aquí la guía, entonces ya estamos aquí en la primera parte. En la guía me establecen una tabla que hay que llenar. Se debe llenar esa tabla donde se deben indicar los valores que ustedes proponen para las resistencias. Se deben colocar acá. Miren que aquí en los títulos de la tabla, de las columnas de la tabla, se indica que las unidades son ohmios. Entonces ustedes indican el valor de la resistencia en ohmios de cada una de esas resistencias. Y hay que calcular los voltajes. Entonces aquí vienen los voltajes que se obtienen con el multímetro virtual de la plataforma, pero también los que se obtienen teóricamente. La idea es que sean iguales o muy parecidos, que el porcentaje de error sea mínimo. Y aquí está este espacio aquí para colocar el valor de la corriente total. La corriente total se obtiene a partir de la ley de Ohm, entonces por ello se indica acá que una de las incógnitas es la corriente total y las otras incógnitas son los valores de los voltajes a través de los diferentes resistores. El voltaje 1 se calcula acá, el voltaje 2 se calcula acá y el voltaje 3 se calcula acá. Ok, miremos primero lo que sería un análisis para un ejemplo solamente con dos resistores en configuración serie, como la que se solicita en esta primera parte del laboratorio, pero en este caso son dos resistores conectados a una fuente de voltaje. Este problema se analiza primero encontrando la que sería la resistencia equivalente. Cuando tenemos dos resistores en serie, como tenemos conectada una fuente, entonces tenemos una corriente que está atravesando, que la vamos a llamar una corriente total, que está atravesando el circuito. Siempre es la misma, y es la misma corriente la que atraviesa todos los resistores de la configuración en serie. Como ustedes tienen los valores de la resistencia, porque ustedes van a proponer el valor de la resistencia, simplemente hay que tener en cuenta que la resistencia equivalente de un sistema de resistores en serie es la suma de las resistencias. Y con ello se llega entonces a la configuración que tenemos aquí debajo. Al encontrar la resistencia equivalente, entonces se llegaría a este circuito donde tenemos la misma fuente de voltaje como si estuviese conectada a una única resistencia. Y ya con ello se puede utilizar la ley de Ohm para encontrar la que sería esa corriente total.
Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, en este caso voltaje total, el de la fuente, dividido la resistencia equivalente que ustedes encontraron previamente. Suponiendo que las resistencias sean, llamemos R1 a 2 ohmios y R2 a 1 ohmio, pues sumando las dos resistencias, tendría que la resistencia equivalente sería igual a 3 ohmios. Así que la corriente total es igual al voltaje que se establezca dividido 3 ohmios. Así que ustedes mismos, a menos de que el experimento les diga, ustedes mismos deben proponer también cuál es el voltaje. Pero siempre teniendo en cuenta, si ustedes proponen el voltaje, a menos que la guía se los indique y proponen los valores de las resistencias, entonces esos mismos valores deben considerarlos para la simulación, ¿ok? Siempre teniéndolos en cuenta. Entonces, deben revisar la guía si les va a proponer un voltaje. Si no, ustedes van a proponer cuál es ese valor de voltaje. ¿Vale? La idea es que ustedes experimenten con diferentes valores de voltaje y diferentes valores de resistencia para que puedan verificar que se satisface la ley de Ohm. Así que encontrando la corriente, se responde la primera de las incógnitas, este espacio acá que hay en la tabla. ¿Está en la tabla? Entonces se llena este espacio acá. Y ahora faltaría, puesto que ustedes proponen los valores de las resistencias, entonces faltaría llenar estos datos de aquí. Los datos de aquí no le coloquemos todavía, no los marquemos. Esas serían nuestras incógnitas. De manera teórica, que sería algo equivalente a lo que estamos haciendo acá, habría que encontrar cuáles son los valores de los voltajes para cada uno de los resistores. ¿Cómo? A partir de la ley de Ohm para cada uno de ellos y teniendo en cuenta que en la configuración en serie, la corriente es la misma para ambas. Así que en este caso, los voltajes se obtienen haciendo estas multiplicaciones, donde los valores de resistencia ustedes los proponen, donde el valor de la corriente se acaba de calcular. Es totalmente equivalente para más resistores en serie, o sea, para el caso del problema de laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo para 2. Extrapolarlo a un ejemplo para 3 resistores es inmediato. Simplemente hay que colocar uno más, un elemento más en la suma acá y encontrar un voltaje más. Habría que encontrar un tercer voltaje, que sería igual a una resistencia por esa corriente total, a una tercera resistencia que ustedes incluyen. Ese sería el análisis teórico para llenar lo que se ha calculado teóricamente, entonces para llenar esta columna. Esta la proponen ustedes y ya quedaría faltando el análisis de el circuito virtual. Entonces, para el circuito virtual, ustedes van a tener una serie de enlaces. Aquí en la guía van a tener todo. Entonces, ustedes hacen clic aquí en este enlace donde dice Tinkercad, donde dice el nombre de la plataforma a donde se deben dirigir. En la parte final, en caso de que de pronto ustedes no la hayan utilizado, en la parte final hay un tutorial muy breve para utilizar ese simulador. Además del de nuevo se coloca el enlace. Entonces, en este breve tutorial se indica cómo ustedes pueden abrir una cuenta que es gratuita o también pueden acceder rápidamente con su correo electrónico. Pueden utilizar el correo de la universidad o el correo personal para acceder rápidamente o si no, llenan unos pocos datos y abren su cuenta. ¿Vale? Eso es un simulador que se utiliza mucho en la comunidad de electrónica, así que no tiene ningún problema. Una vez ustedes realizan esos pocos pasos para ingresar a la plataforma, permítanme un segundo. Entonces van a ingresar ustedes a lo que sería el dashboard de el Tinkercad, Autodesk Tinkercad. Entonces aquí aparece, por ejemplo, mi nombre y ahí les va a aparecer, les van a aparecer sus datos. Y vamos aquí a la parte de diseños. Como yo ya he realizado algunos ejemplos, pues a mí me aparecen los ejemplos previos.
Si es la primera vez que ustedes ingresan, no les van a aparecer aquí. Y simplemente tienen que hacer clic aquí donde dice Create. Hacen clic, se les habilitan estas opciones y vamos a Circuit. Hacemos clic allí en Circuit y ahora van a tener la posibilidad de comenzar a construir sus diseños de electrónica. En nuestro caso son diseños muy simples que consiste en utilizar una protoboard. Entonces, aquí en esta pestaña ustedes pueden habilitar todos los diferentes componentes electrónicos de los que disponga esta plataforma. Aquí por defecto aparece, por ejemplo, lo que sería la protoboard. Entonces hago clic sostenido y la arrastro. Aquí ya la tenemos, ya se me habilita. Para quienes no lo conozcan, esto es un elemento que se utiliza mucho en los laboratorios de circuitos para el aprendizaje justamente de circuitos simples. Tenemos un conjunto de huecos. La verdad, el aspecto es bastante similar al aspecto de la protoboard real. Un conjunto de agujeros dentro de los cuales se puede ingresar los elementos conductores. Cuando yo coloco el puntero sobre uno de estos puntos, ustedes observan que se habilitan unas líneas verdes. Lo que significan, por ejemplo, en esta situación, es que de manera horizontal todos estos puntos están conectados eléctricamente. Así que si llega corriente a un punto de estos, esa corriente va a conducirse por todos estos puntos. O sea que vamos a tener la misma corriente por todos los puntos que se ven aquí que están siendo conectados eléctricamente. Eso corresponde a la parte superior y a la parte inferior. ¿Qué corresponde? La conexión eléctrica horizontal. Pero ya en la parte intermedia tenemos que la conexión es vertical. Vean ustedes las líneas verdes aquí verticales. Así que si yo coloco un conductor en cualquiera de estos puntos, tenemos que esa corriente va a conducirse de manera vertical por lo que me está señalando aquí en verde. ¿Ok? Ello para el diseño de circuitos, o sea, hay que tener en cuenta cómo es la conducción. Se pueden conectar cables entre los diferentes puntos dependiendo de cómo yo quiera que sea conducida la corriente. Para yo introducir corriente al sistema, yo necesito una fuente. Entonces aquí por defecto no me aparecen las fuentes. Voy aquí a la pestaña que dice Basic por defecto, hago clic y selecciono todos en inglés, All. Aquí ya me aparecen más elementos de circuito, más opciones. Voy abajo, abajo, abajo. No creo que debo subir más. Voy buscando las fuentes. Aquí donde dice instrumentos. Y voy a la parte donde dice Power Supply. Fuente de poder. Hago clic sostenido, lo arrastro. Aquí tenemos el diseño que me indica una fuente que va a introducir energía al sistema de tal manera que se pueda mover cargas alrededor del circuito. Además, yo voy a requerir la medición de voltajes y de corrientes. Así que yo puedo arrastrar este multímetro simple. ¿Ok? En pantalla van a aparecer los datos y aquí yo puedo seleccionar si quiero medir resistencia. Aquí está seleccionado la medición de voltaje. Y si yo quiero medir corriente, la A significa amperios, o sea que yo puedo medir corriente también. Y además yo voy a necesitar, como los circuitos que quiero diseñar, son circuitos de una fuente, ya arrastré la fuente, ya la tenemos allí, conectada a resistores, entonces yo voy a conectar los resistores. Y voy a primero a traer los resistores. Entonces ellos están, esos sí están en la primera parte donde dice general. General. Entonces selecciono y arrastro con clic sostenido. Yo puedo arrastrar otro de esta manera o yo también puedo duplicar elementos de circuito con control C, control V. Por defecto, al hacer control C, control V queda encima, pero si yo lo arrastro con clic sostenido, por ejemplo, ya aquí tenemos entonces 3 circuitos. Al hacer clic sobre uno de esos resistores, yo puedo modificar aquí en este recuadro que aparece, yo puedo cambiarle el nombre al resistor, por ejemplo,
que yo quiera darle a este resistor el nombre de R2 y yo puedo modificar el valor numérico de la resistencia y puedo también su orden de magnitud modificarlo. Si yo quiero trabajar en miliohmios, en ohmios, que es lo que me está pidiendo la guía allí del laboratorio, lo más conveniente es dejarlo en ohmios y aquí indicar el valor de la resistencia. Entonces aquí ya de hecho me cambió la convención de colores para los valores de resistencia. De la misma forma yo puedo modificar también la resistencia del primer resistor. Pongamos que este lo quiera llamar R1 y quiera darle un valor, por ejemplo, de 2 ohmios a esa resistencia. ¿Vale? Vamos a simular entonces ahora un circuito con dos resistores en serie. Yo para conectar la fuente, para ingresar la corriente a la protoboard, tengo que conectar la terminal positiva de la fuente, que por defecto se considera la roja. Voy a conectarla aquí donde está esta línea roja. Entonces voy a conectarla acá a cualquiera de estos puntos horizontales que estoy señalando con el mouse. La puedo conectar acá o lo puedo conectar aquí abajo. Yo voy a seleccionarlo de esta forma. Voy a conectar a la parte superior la entrada. Entonces voy a colocar un cable. El cable lo creo haciendo clic donde dice, si yo coloco simplemente el puntero aquí, se me habilita un recuadro rojo en este punto. Al hacer yo clic, ustedes ven allí que está brillando. Aquí no estoy sosteniendo el clic, simplemente estoy moviendo el puntero y ya se me generó un cable. Entonces, aquí no estoy sosteniendo el clic, simplemente tiene el cable sujeto y al yo colocar el puntero sobre cualquiera de los puntos, cuando se muestra el recuadro negro con centro rojo, quiere decir que yo ya puedo hacer clic para fijar el cable. La idea es que ustedes experimenten y aprendan, al hacer clic ya se fija, y aprendan a manipular todos estos elementos. Bien, esa sería la entrada. Tenemos que está entrando energía, pero el circuito tiene que completarse. Así que yo puedo conectar la terminal negativa de la fuente a la que sería la terminal negativa inferior de la protoboard. Y hago clic acá. Por motivos de visualización, bueno, yo puedo hacer clic y puedo mover los elementos. Voy a colocarle el color rojo al cable de entrada. Entonces hago clic de nuevo. Miren cómo está el cable. Al colocar el puntero, se me selecciona el elemento de circuito y al hacer clic, se me muestran unos círculos en las terminales del cable, porque hice clic sobre él. Está seleccionado entonces el cable y voy acá a la parte de arriba y selecciono el color rojo, simplemente para visualizar que tenemos aquí la entrada de corriente en el circuito. Y también, con fines pedagógicos, vamos a darle al cable inferior, vamos a darle el color negro que corresponde a la salida de corriente del circuito. Pero no está cerrado el circuito por ahora. Simplemente tenemos que la corriente se va a mover solamente a través de estos agujeros cuando yo conecte la fuente. De hecho, ni siquiera va a funcionar porque el circuito no va a estar cerrado. Entonces, vamos a cerrar el circuito. Hay que colocar siempre un elemento de protección, un resistor para que no haya un cortocircuito. Pero ahora simplemente para mostrar el camino, cómo se une el camino, entonces vamos a colocar solamente cables. Entonces, como la corriente, la tenemos la misma corriente recorriendo por todos estos agujeros, voy a colocar un cable, por ejemplo, acá en esta posición, hago clic y hago clic acá. Entonces la corriente ya va a venir, vamos a darle a ese cable que está seleccionado, vamos a darle un color azul. Bien, entonces la corriente ingresa, viene por acá y la corriente puede seguir por acá o puede seguir por acá. La corriente siempre va a buscar el potencial menor, o sea, siempre va a buscar la terminal negativa. Si ella puede, si ella tiene un camino de conducción, ella busca la terminal negativa de la fuente.
Vamos a construir ese camino. Entonces la corriente viene, continúa por acá. Ella recorre cualquiera de estos puntos, recorre todo esto verde. Vamos a colocar entonces ahora otro puente para la corriente, puesto que aquí tenemos varios puentes a través de los cuales la corriente no puede conducir. Este primer puente que estoy señalando acá, bueno, este primer muro, llamémoslo así entre comillas, aquí en el centro tenemos un segundo muro, entonces por ello yo estoy estableciendo puentes azules de conducción. Tenemos aquí entonces que tenemos corriente de manera vertical y vamos a construir un tercer puente. Y como ya lo ubico en este punto y todos estos puntos horizontales están conectados, la corriente, voy a hacer de nuevo el recorrido, viene, los electrones se mueven de esta manera, viene la corriente por acá, viene la corriente por acá, y ya continúa y busca el potencial menor de la fuente de voltaje. Ese sería el establecimiento de un camino de conducción. Ahora vamos a colocar un resistor. Vamos a colocar un resistor, entonces vamos a borrar acá. Si yo selecciono y hago clic en borrar, se me borran esos elementos de circuito. Entonces coloquemos, por ejemplo, este resistor. Yo puedo girar los elementos de circuito con esta opción que tenemos aquí arriba. Entonces yo los puedo borrar, rotar. Aquí coloqué un resistor. Entonces la corriente entra por acá, pasa al puente azul y viene por aquí. Como todos estos puntos ahora en esta otra terminal de resistor verticalmente están conectados, yo puedo hacer lo siguiente. Entonces la corriente que va a hacer viene por acá, entra por el cable rojo, se mueve, pasa por el primer cable azul, viene por acá, pasa a través del resistor. Como están conectados estos verticalmente, pasa a través del segundo cable azul y yo puedo ya cerrar el circuito de esta forma. Ahí ya viene la corriente, se mueve, pasa a través del resistor, se mueve y ya busca la terminal negativa. Vamos a ver si funciona. Debo hacer clic para encender la fuente, debo hacer clic aquí donde tengo el puntero donde dice Start Simulation. De iniciar está el símbolo de play para iniciarla y hago clic. Entonces, ¿qué se me encendió? Se me muestran aquí en la que serían las pantallas de la fuente, se me muestra el voltaje que está enviando y la corriente que está enviando. Si yo muevo la perilla, se me va a modificar el voltaje. Esta fuente tiene un voltaje de máximo 10 voltios. Tenemos aquí un voltaje de máximo 10 voltios para esta fuente de voltaje. ¿Vale? Lo máximo que puede proveer. Entonces ustedes deben escoger un valor de voltaje, ustedes escogen un valor de resistencia para estos resistores y comienzan a construir su circuito. Aquí tenemos únicamente una resistencia. Como lo que íbamos a simular sería un circuito con dos resistencias en serie, vamos a ver cómo sería. No puedo yo realizar manipulaciones, no puedo, por ejemplo, desconectar los cables, puesto que en este momento está encendida la fuente. Y ello también es una manera de recordar para quienes realizan experimentos de electrónica que siempre las manipulaciones deben realizarse con las fuentes apagadas para evitar accidentes. Entonces, si yo detengo la simulación, hago clic allí. Miren que cuando la inicio, se me habilita ese botón verde que me dice Stop Simulation. Entonces allí ya detuve, se apagaron las pantallas. Ahora sí yo puedo realizar, por ejemplo, modificaciones acá de los puntos de conexión. Vamos a conectar un segundo resistor en serie con este primer resistor, de tal manera que la misma corriente pase a través de los dos resistores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces podemos realizarlo de muchas maneras, hay muchas maneras de configurar los diferentes circuitos. Ya depende también a veces de la imaginación del experimentador. Vamos a utilizar este otro resistor, pero lo vamos a utilizar horizontal. Entonces aquí lo estoy rotando, debo hacer clic. Cuando él está bordeado azul, quiere decir que yo lo puedo manipular, yo lo puedo, le puedo modificar su posición y lo voy a colocar en este lugar, ¿vale? Lo que yo quiero es que la misma corriente atraviese los dos resistores en su paso
desde el terminal rojo de la fuente hasta el terminal negro de la fuente. Así que lo que yo necesito es completar, primero que todo, colocar un puente acá, luego colocar un puente acá, completar el circuito. Pero me hace falta algo. Recuerden que aquí estos agujeros están conectados eléctricamente, pero de forma vertical. Lo que yo necesito es conectar este punto, lo que se llama terminal 2, con este punto, la terminal 1 del otro resistor. Necesito conectarlos eléctricamente. Necesito establecer un conductor entre ellos dos. Entonces yo puedo hacer un clic sobre una terminal de uno de los resistores. Espero que se habilite el recuadro y hago clic sobre el otro. Y ya de esta manera los he conectado eléctricamente. En ese momento yo ya podría entonces establecer una corriente que viene por este primer cable azul. Debido a que están conectados verticalmente, pasa a través del resistor, después a través del cable azul, después a través del segundo resistor. Verticalmente están conectados, pasa a través del cable azul. Verticalmente están conectados, pasa a través del otro cable azul. Y horizontalmente están conectados, llega a la terminal negativa de la fuente. Entonces, una vez ustedes sepan manipular estos elementos de circuito, es muy rápido. Yo ya les estoy acá indicando cuál es el caso para dos resistores. Para tres es utilizar la misma idea, lo mismo que les estoy indicando acá. Ahora yo necesito verificar si funciona o no. Miremos una situación donde no funciona. Ya ustedes vieron cómo conecto estos dos terminales. En este momento no puede haber conducción. ¿Qué pasa si yo le doy Start Simulation? Me muestra que él está enviando una corriente así. Lo que pasa es que aquí tenemos conexión. Lo que pasa, está estableciendo un voltaje, pero no está enviando corriente. Entonces, este cero acá en la corriente indica que no hay conducción de corriente entre la terminal positiva y la terminal negativa. A pesar de que se está estableciendo un voltaje, ese voltaje no está moviendo los electrones dentro de los conductores. Entonces, eso era lo que les quería mostrar, que es una manera de verificar que no están funcionando, no está bien conectado los elementos del circuito. Ahora miremos qué pasa, entonces debo detener la simulación. ¿Qué pasa cuando yo conecto las dos terminales como estaba ahorita establecido? Recuerden que antes, a pesar de que yo variaba el voltaje, la corriente siempre se iba a cero. Ahora debería, en principio, a veces uno se equivoca, en principio debería haber una buena conducción, o sea, un camino correcto de conducción a través de la protoboard. Miremos a ver qué pasa. Entonces ahora miren que la corriente no es cero. Y si yo incremento el voltaje, tenemos que establecer el mismo voltaje. Para incrementar la corriente debo yo modificar la perilla que está aquí abajo. Debo permitirle hasta 5, máximo 5 amperios puede generar esta fuente, puede mover esta fuente. Entonces ustedes van modificando los parámetros y ya deciden, voy a definir un valor de voltaje, por ejemplo, en este caso de 9 voltios. Ustedes ya tienen sus valores de resistor, de resistencia para los resistores y ya con esos datos pueden introducirlo en las fórmulas y ya pueden comparar. Pero entonces aquí tenemos el voltaje. Necesitamos encontrar para ese primer ejemplo que estábamos analizando, necesitamos encontrar los voltajes de los resistores y la corriente total en esta primera situación. Entonces necesitamos los voltajes en cada uno de estos resistores y la corriente total. Así que en este ejemplo vamos a tener primero la simulación. En este ejemplo vamos a ver cómo medir voltajes y cómo medir corrientes. Se puede realizar con el multímetro. Entonces yo necesitaré 3 multímetros, 2 para los voltajes de los resistores y uno para la corriente. Yo puedo seleccionarlo, control C, control V, y ahí se me habilita, se me duplican los multímetros. Entonces yo puedo colocarlo, ustedes ya van mirando cómo queda más organizado. De hecho,
Como voy a medir corriente, ya verán ustedes que es más conveniente este multímetro rotarlo. Listo, entonces ahora para medir voltaje en un elemento de circuito hay que medirlo en paralelo. Así que para medir el voltaje o la caída de voltaje en este resistor, yo lo que debo hacer es conectar la terminal positiva de este multímetro, conectarlo aquí en la que sería la terminal positiva y la terminal negativa conectarlo acá en paralelo. Y voy a utilizar, de tal manera que sea más fácil de visualizar gráficamente, voy a utilizar estos colores para los cables, para indicar la terminal positiva y la terminal negativa, ¿vale? Color rosa para lo que sería la terminal positiva del resistor, o sea, por donde ingresa la corriente, y el color gris para la que sería la terminal negativa. ¿Listo? Esto sería medir en paralelo el voltaje que hay, la caída de voltaje que hay en este resistor. Y de manera equivalente lo hago para este otro resistor. En principio, allí ya podría yo, vamos a colocar entonces el color rosa para esta terminal positiva. En principio yo ya podía medir los voltajes, las caídas de potencial, las caídas de voltaje que hay en estos dos resistores. Si yo, por ejemplo, inicio la simulación, vemos que funciona todo, puesto que hay corriente en el sistema y aquí tenemos los voltajes que hay en estos resistores. Las caídas de voltaje son unas caídas de voltaje diferentes, puesto que los resistores tienen un valor diferente de resistencia. Eso sería para el caso en que tengamos dos valores, perdón, dos resistores con diferentes valores de resistencia. Algo que se puede constatar, vamos a modificar los valores de uno de los resistores. Vamos a modificar la resistencia de este primer resistor. Vamos a darle el mismo valor de la otra resistencia. Aquí escribí el número 1 e hice clic en Enter. Y ya los dos resistores quedaron igualitos. Listo, entonces ahora volvamos a encender la fuente. ¿Qué pasa? Como los dos resistores son igualitos, tenemos la misma caída de potencial, la misma caída de voltaje en ellos, puesto que son dos elementos de circuitos que tienen igual resistencia y los está atravesando la misma corriente. ¿Qué pasa cuando yo modifico la corriente? Se mantiene el mismo voltaje a través de los dos resistores. Ahora bien, miren que si yo sumo 380 con 380 me va a dar, o 3.80, con 3.80 me va a dar 7.60. ¿Qué quiere decir eso? En principio, una regla, la regla de las mallas de Kirchhoff, que como son dos resistores iguales, el voltaje total se dividió de igual manera entre esos dos resistores. Esos 760 se partieron en dos para cada uno de los resistores. Viene el voltaje 760, cae 380, me quedan 380, cae otros 380 y al final tenemos un voltaje cero. Eso para medir voltaje. El caso con un tercer resistor es completamente análogo, es simplemente duplicar esto, incluirlo, ustedes lo acomodan allí en la protoboard como mejor como quede más conveniente, según su criterio, pero es incluir solamente un elemento equivalente de circuito, como el que les estoy señalando acá. Vamos a detener la simulación y vamos a indicar que para medir la corriente necesitamos que la corriente pase a través del multímetro. O sea, que el camino de conducción sea tal que venga la corriente, pase a través del multímetro y salga. Y lo vamos a hacer así. Voy a quitar este elemento de circuito. Vamos a colocarlo acá. Voy a indicar, voy a conectar la parte positiva, lo voy a conectar acá. La corriente entonces viene por aquí, atraviesa, continúa por acá, viene por acá y así va a ingresar al multímetro, el tercer multímetro. Y ahora vamos a conectar la terminal negativa a este punto que está conectado eléctricamente de manera vertical con este otro cable azul. Voy a de nuevo pintar de gris la que sería
la parte negativa de la terminal del multímetro. Entonces, de esta forma ya se estableció que la corriente viene, ingresa por el multímetro, sale por el cable gris, continúa, pasa por el cable azul y ya termina su recorrido. En principio, allí deberíamos tener un buen resultado. Iniciamos la simulación. Allí, ¿qué pasa? Allí no está, parece que no está. Ah, ok. Lo que pasa es que estaba configurado, este tercer multímetro estaba configurado para medir voltaje. Lo que se está simulando acá es que cuando él se configura para medir corriente, permite el paso de la corriente, a través de él puede medir la corriente. Como solo tenemos un camino de conducción, la corriente es la misma que me está enviando la fuente, los 380 amperios. La corriente no pasa a través de acá, puesto que estos no están configurados para permitir el paso de corriente. Entonces, estos cables están midiendo, están permitiendo medir voltaje. Pero como está dispuesto este tercer multímetro, este que está aquí vertical, él sí permite el paso de corriente y de hecho la está midiendo. Entonces, de esa forma medimos corriente. Interrumpimos el circuito o permitimos que pase la corriente a través del medidor, que en este caso es este multímetro, y ahora se continúa el camino de conducción. Así que esa sería la situación para dos resistores en serie. Aquí podemos medir la corriente total, sin embargo, pues ustedes ya la tienen acá. Entonces ya esa parte simplemente es compararla con el resultado que obtienen de manera teórica. Y ustedes comparan con este resultado que les está reportando el multímetro, que para el caso del circuito en serie es el mismo valor de la corriente que tenemos aquí. Y vamos a mostrarles acá. Bien, entonces esa es la configuración, tanto teóricamente, esto es lo que deben hacer teóricamente, como de manera simulada. Como de manera simulada para los resistores en serie. Para dos resistores en paralelo, entonces permítanme un segundo, vamos a desconectar, vamos a detener la simulación y vamos a desconectar entonces todos los cables. Podemos borrarlos con el botón borrar o podemos conectarlos en otro lugar y luego los reorganizamos. Aquí algo que puede ocurrir muy a menudo es que hacemos clic en algún lugar y se nos habilita otra extensión del cable. Entonces puede ser molesto si no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Aquí ni siquiera tengo clic sostenido y ya tenemos nosotros sujeto el cable. Entonces hacemos clic en Escape, en la tecla Escape y ya suelta el cable. Yo debo, para cambiar la posición del cable, hacer clic sobre el mismo, luego hacer clic en el círculo y lo coloco en otro lugar. De momento, si yo lo que quiero es como si estuvieran ustedes allí en el laboratorio. La idea es reorganizar los resistores. Entonces, este lo podemos borrar. ¿Cómo sería una configuración en paralelo? En paralelo, la idea es que la corriente se divida. Vamos, antes de continuar acá, entonces vamos aquí a la parte teórica. Un circuito en paralelo, de hecho aquí tenemos un dibujo, que lo podrán visualizar luego en la grabación. En un circuito en paralelo, la corriente sale de la fuente, tenemos una corriente total, utilizar la misma convención de colores del libro, una corriente total, pero esa corriente luego se divide en una corriente I sub 1, puesto que aquí tenemos más caminos de conducción, en una corriente I sub 2 y en una corriente I sub 3. Primero hay que obtener ese valor de corriente total y luego calcular las corrientes que pasan a través de los resistores. Ahora no hay que obtener los valores de los voltajes, puesto que el voltaje
entre cada pareja de bornes acá, o sea, la diferencia potencial a la que está cada uno de estos resistores es la misma que la entregada por la fuente. Antes, la corriente que pasaba por las resistencias, por los resistores, era la misma, ahora no. Ahora lo que es igual para ellos tres es el voltaje, porque ellos están en paralelo. Entonces ahora la incógnita es la corriente total y las corrientes que atraviesan cada uno de los resistores. Bien, entonces de nuevo se tiene una tabla que hay que llenar. Aquí tenemos el circuito en paralelo y el ejemplo va a consistir en dos resistores. Primero, calcular la resistencia equivalente. Cuando tenemos resistores en paralelo, esta es la fórmula, por ejemplo, para el caso de dos resistores para la resistencia equivalente. En el caso de que existan tres, por ejemplo, entonces hay que incluir una suma más aquí en el denominador. Los invito a que revisen allí bibliografía sobre ellos si no lo han visto. ¿Ok? Simplemente se incluye un término más 1 sobre R3, sobre esa tercera resistencia, en el caso de tres resistores. Aquí tenemos dos, y entonces esta es la fórmula. Como ustedes proveen el valor de las resistencias, entonces simplemente reemplazar aquí en la fórmula y ya tendrían la resistencia equivalente. El voltaje ustedes lo brindan ese valor, así que ya pueden calcular la que sería la corriente total. Ese sería el primer dato que ustedes deben colocar acá y comparar con lo que les dé en la simulación. Y ya para calcular las corrientes, en este caso tenemos dos resistores apenas, entonces ley de Ohm, divido el voltaje sobre cada uno de los resistores, sobre la resistencia de cada uno de los resistores, y con ello obtengo la corriente. ¿Vale? Entonces esta fórmula tenerla en cuenta, puesto que si tenemos un tercer resistor, pues la corriente que atraviesa ese tercer resistor sería el voltaje total sobre la resistencia de ese tercer resistor. Ese sería entonces el cálculo teórico. Vamos a ir rápidamente a lo que sería la simulación. Vamos a ver el caso de que lo que serían dos resistores, entonces vamos a habilitar para que no queden aquí muy juntos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar ambos lados, ambas regiones de la protoboard. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Listo, los coloco en paralelo. La idea es que la corriente que los atraviesa se divida por ambos. Entonces, de nuevo, la corriente entra por este cable rojo, perdón. Miren que ahí hice clic sin querer y se me habilitó el cable, entonces hago clic en Escape, se me borra. Entonces la corriente ingresa por acá, pasa por el cable azul. Viene por acá. Entonces la idea es que la corriente se divida, pase una parte por este primer resistor de arriba y pase otra parte por el segundo resistor. Entonces yo puedo establecer un puente acá. Vamos a darle el color azul. Y vamos a hacer lo mismo aquí abajo. Así que la corriente viene, ingresa por acá. Una parte de la corriente continúa y otra parte de la corriente pasa por el resistor de arriba. Ahora continúa y se va a encontrar, ambas corrientes se van a encontrar en este punto. Continúa la corriente, coloco un puente acá, voy a borrar esto. Y ahí tendríamos lo que serían dos resistores en paralelo, puesto que la corriente ya puede continuar por este camino hacia la terminal negativa de la fuente. Esos son dos resistores en paralelo. Si yo necesito saber, puedo acá dar una indicación, si yo necesito saber cuál es la corriente que atraviesa cada uno de los resistores, en esta situación, por ejemplo,
La corriente que atraviesa el resistor de arriba sería la que viene por acá y continúa por acá. La corriente que atraviesa el resistor de abajo sería la que viene por acá y continúa por acá. Así que lo que necesitaría yo para medir ambas corrientes sería interrumpir este camino para esta primera resistencia y este camino para esta otra resistencia. ¿Cómo así? Vamos a mirar con esta primera resistencia. Sería interrumpir el camino, o sea, colocarle un amperímetro. En esta situación yo tendría, miremos para la corriente que pasa por este resistor de arriba. Viene la corriente, pasa por acá, atraviesa el resistor, continúa, atraviesa el amperímetro, continúa y termina el circuito. La de arriba no la estoy midiendo, la que viene por acá. Para ello tendría yo que hacer algo equivalente con este otro cable. Lo podemos quitar y podemos utilizar, si queremos, este multímetro. Entonces, ya ustedes dependen cómo quieren configurar espacialmente sus elementos de circuito. Entonces vamos a colocar una terminal acá, de tal manera que se rompa el circuito, no que se rompa, no, que el camino de conducción pase a través de los medidores de corriente. Vamos ahora aquí. Entonces, este va a ser rosa, este va a ser gris, para que sepamos por dónde ingresa la corriente y por dónde sale de los medidores. Ahorita que encendamos, debemos configurar estos dos medidores en amperaje, de tal manera que midan corriente. Y de una vez vamos a conectar el medidor de voltaje, que debe ser en paralelo. Entonces, aquí, si yo lo conecto de esta forma, ya estaré midiendo la diferencia de potencial. Como ambos están en paralelo, la diferencia de potencial entre los terminales de ambas resistencias. Entonces, en principio ya estaría bien. Vamos a iniciar la simulación. Me está generando corriente. ¿Ok? Me está generando corriente y tenemos esa siguiente caída de potencial. Falta indicar que en este otro medidor, exacto. Recuerden, para medir corrientes debe estar en A, para medir voltaje debe estar en V. Bien, entonces ahora está ingresando al sistema 3.80 amperios. Como ambos resistores son iguales, la corriente se divide de igual manera por ambos. Así que 380 dividido 2 me da 1.90. Si yo, por ejemplo, lo duplico a 4, o coloco 4 amperios, entonces la corriente se divide entre 2 por ambos resistores. ¿Ok? Y como solamente tenemos estos dos resistores en paralelo, entonces estos 2 voltios, esa diferencia de potencial que se está estableciendo, es la diferencia de potencial que hay entre los terminales de ambos resistores. Ellos están en paralelo. Entonces, esta es una configuración de dos resistores en paralelo. Pueden incluir un tercer resistor acá, pueden incluirlo acá, y tendrían una situación ya como la que les está pidiendo el laboratorio. Esta es para dos resistores. Ahora bien, la corriente total, bueno, ustedes la pueden calcular teóricamente como la vimos aquí. Corriente total utilizando la ley de Ohm. La corriente total se calcula en la simulación sumando estas dos corrientes. Ahí se calcularía la corriente total. Ya otra forma de calcular la corriente total, por ejemplo, si ustedes quieren calcularla directamente, vamos a detener la simulación, podría ser de esta forma. Entonces recuerden que la corriente tiene que atravesar el medidor. Entonces,
podríamos hacer lo siguiente. Aquí ¿qué es lo que está pasando? La corriente ingresa por acá, continúa, ahora continúa a través del medidor, sale por el cable gris y ahora continúa hacia el primer resistor y hacia el segundo y se divide. Y ya allí estaría yo midiendo, queremos, desconectemos acá para evitar confusiones, desconectemos aquí también. Solamente para verificar si se está midiendo la corriente total. Ahora tenemos que conectar estos dos resistores. Y como desconectamos los medidores, entonces necesitamos de nuevo establecer los puentes de corriente, los puentes de conducción. Vamos a darle los colores aquí, azules por defecto. En principio ahí estaría bien. Ahora ya tenemos entonces los caminos de conducción. E iniciamos la simulación. Me indica que la fuente está enviando 4 voltios y esos 4 voltios, perdón, estos 4 amperios están siendo medidos por este multímetro aquí en modo amperímetro. Solamente estamos midiendo esa corriente allí. Ahí estamos, es una manera de medir la corriente total. Para el caso de resistores en serie, en paralelo, perdón, en paralelo. Lo pueden hacer acá o lo pueden hacer en esta parte, por ejemplo. Puesto que sale toda la corriente que ingresa, sale también. Y también se podría medir aquí. Bien, entonces ahí ya tienen una indicación que para el caso de 3 resistores es completamente análoga. Ya les indiqué más o menos dónde podían colocar el tercer resistor y comparar con los resultados teóricos que ustedes obtengan. Detenemos la simulación. No olvidemos que el acceso, la primera parte de la práctica virtual corresponde a analizar 2 circuitos, uno en serie y uno en paralelo. El acceso a ese simulador, tenemos el enlace acá, también tenemos el enlace acá, y aquí tenemos un breve tutorial en YouTube para utilizar el Tinkercad. Es un poquito antiguo el simulador, pero vale, es válido para que ustedes vean cómo se ingresa, cómo pueden abrir su cuenta gratuita, pueden acceder también a través del correo, de su correo, también pueden acceder rápidamente al simulador para que puedan ustedes realizar entonces la parte simulada de esta primera práctica. Bien, entonces eso es lo que tiene que ver con el Tinkercad. Ya para la segunda práctica, entonces vamos a tener 2 componentes. Vamos aquí a la presentación. Ya en la segunda parte se va a analizar experimentos simulados, pero que tienen que ver con el magnetismo y más específicamente con la inducción electromagnética, modificación de campos magnéticos en presencia de conductores o presencia de corriente cuando se modifican campos magnéticos. La primera parte tiene que ver con el desarrollo de un experimento remoto. Tanto en su correo institucional como en su correo interno del campus les he enviado una serie de enlaces con diferentes maneras de diseñar un experimento como el que está aquí indicado. La idea es que ustedes vayan consiguiendo los materiales en los próximos días para que realicen la práctica. Tenemos un imán. ¿Qué se necesita? Un imán, una batería, una pila. Aquí, por ejemplo, en este video, como ustedes pueden constatar, utilizan 2 ganchos de ropa y lo conectan todo a través de cinta negra, esa cinta que se utiliza mucho en conexiones eléctricas. Aquí tenemos el imán, que sería este disco aquí, pero pueden intentarlo con otro tipo de imanes. Este es un imán que se puede conseguir. Y el restante sería construir un solenoide. Aquí es un solenoide muy artesanal, pero cumple los propósitos. Un solenoide que tenga 2 terminales que permitan soportarlo. Sería entonces un conjunto de espiras que permitan ser soportadas. Y la idea es que exista conducción por todos estos elementos, que exista conducción. Por ejemplo, vamos a ver brevemente un video de 2 minuticos
está allí en uno de los enlaces. Vamos a colocarlo aquí sin sonido. Son solamente 2 minuticos. Entonces la idea es que ustedes pongan a funcionar y graben un video. Graben un video donde ustedes se presenten y donde ustedes muestren de manera muy breve pasos de la construcción y ya el experimento en funcionamiento. Aquí está mostrando entonces los materiales que se necesitan. Los materiales que se necesitan, aquí muestran brevemente, miren que es un video de 2 minutos y medio. Muestran brevemente los materiales, solamente tener en cuenta una indicación que se hace allí en el video. Bueno, aquí tenemos ya lo que sería el soporte conectado a la batería. Utilizan alambre de cobre y hay que hacer algo con las terminales de ese alambre, de tal manera que exista conducción de una manera apropiada para que la fuerza. Entonces la indicación que hacen acá, lo que significa, aquí es como si observáramos la espira de frente. Aquí tenemos un lado que iría uno de los soportes y otro lado que iría otro de los soportes del alambre. Lo que se está indicando acá con este color rojo es que se solicita pelar parte del cable, solamente una mitad superior o inferior, y la misma para el otro lado, quitar el esmalte de ese alambre de cobre, de tal manera que pueda haber conducción entre el soporte y el alambre de cobre, que se pueda favorecer la conducción. Pero debe ser de esta forma y los invito a investigar por qué. La idea es que siempre la corriente vaya en un sentido en la parte superior y vaya en otro sentido en la parte inferior, perdón, para que se genere un par de fuerzas, para que la fuerza siempre vaya en un sentido en la superior y en el otro sentido en la inferior, de tal manera que exista una rotación. Es como lo que vimos en la unidad 3, cuando se tenía allí esa generación de movimiento en presencia de un campo magnético y esa espira cuadrada que se analizó allí en la unidad 3. Entonces, allí se indica que se debe pelar esa parte superior. Ustedes me imagino que realizando el experimento podrán constatar la manera óptima de realizarlo. Se coloca el imán. Se ajusta con esos ganchos, pues se tienen ya los soportes prácticamente realizados y simplemente se tiene que sacar el sistema de un equilibrio, por eso él le da un empujón, puesto que inicialmente se puede encontrar ya el sistema en un equilibrio. Al sacarlo de ese equilibrio, ya se genera el par de fuerzas, se genera el torque y tenemos, puesto que hay conducción eléctrica, se genera entonces esa fuerza magnética y algo así sería lo que ustedes deben mostrar para ganarse ese 20% del componente práctico. ¿Vale? Como les indiqué al principio, aquí se muestra de una manera un poco borrosa, pero lo que se está mostrando son las fuerzas que influyen y por qué el cable solamente una mitad superior o inferior debe estar sin el esmalte que recubre el alambre de cobre. Entonces, ese primer 20% de la segunda parte corresponde a la realización de ese experimento que llamamos una práctica remota. Visualizan ustedes los enlaces, buscan cuál es la propuesta que más les puede ser esa propuesta que les acabo de mostrar. Realizan un video que no tenga más de 10 minutos, por favor, y explican las diferentes etapas y el experimento. Pueden mostrar allí ustedes, se presentan naturalmente, mostrar que ustedes fueron los que lo realizaron y mostrar el experimento en funcionamiento. Aquí lo que se está indicando justamente serían de manera diagramática cómo se construiría y cómo se debe dejar expuesta. Si nosotros hacemos un zoom, podríamos modelar el alambre de cobre como un cilindro. Entonces, la mitad del cilindro debería estar expuesta y la otra mitad debería estar con el esmalte. Se los invito a que ustedes visualicen los videos y vean la mejor manera de construir su motor de corriente directa artesanal. Ya la segunda parte de esta práctica 2 tiene que ver con el estudio también de tipo virtual de lo que serían fenómenos de inducción electromagnética, pero muy, muy sencillos.
Vamos entonces a observar de nuevo la guía, que esta guía se las voy a enviar ahorita apenas terminemos la reunión, se las voy a enviar a los correos institucional e interno del campus. Estamos en esta parte, bueno, ya vimos la parte de la práctica número 2, y después de terminar lo que tenía que ver con el Tinkercad, con los circuitos, vamos aquí a la práctica número 2, experimentos remotos, de nuevo se colocan los enlaces, se coloca un espacio para el enlace del video, el video que ustedes realizan. Previamente, bueno, las tablas las deben llenar y después ustedes deben colocar acá los cálculos teóricos. Pueden utilizar el editor de ecuaciones o pueden utilizar también, si hacen los cálculos a mano en una hoja, pueden tomar foto y colocarlos acá, ¿vale? Si de pronto no quieren utilizar tanto tiempo construyendo las ecuaciones, pues pueden de manera ordenada tomarle una foto, algo que se entienda, bueno, los cálculos que se entiendan, pero pueden colocarlos aquí con foto. Y aquí el uso de la plataforma ustedes lo evidencian a través de pantallazos. Deben entonces en estos recuadros colocar esas evidencias. Y no es más. Ahora, para la segunda parte, bueno, ya tienen la correspondiente a los motores, al diseño de su motor, y ya el restante 30% tiene que ver con la realización de experimentos virtuales, pero son muy sencillos, puesto que es responder unas preguntas. Sus palabras, ¿cómo entienden ustedes el fenómeno? Aquí también tenemos unos enlaces a videos de YouTube donde explican de manera breve cómo interactuar con ese simulador, si de pronto no les queda muy claro, si necesitan de pronto más, permítanme entonces acceder a lo que encontrarían. Regálenme un segundo. Entonces, cuando ustedes acceden al enlace, les puede aparecer acá esta pestaña activa o esta pestaña activa. La primera parte tiene que ver con la del transformador. A ver si puedo incrementar acá el tamaño, ¿no? El transformador es esta configuración, donde tenemos, yo puedo hacer clic sostenido y puedo acá mover cada uno de los elementos del circuito, de los elementos del experimento. Bien, entonces, primero lo que hay que hacer para el caso del transformador es seleccionar esta opción, la del osciloscopio. Corriente directa teníamos antes, aquí lo que tenemos es generación de corriente alterna para para esa primera bobina. Tenemos el osciloscopio arriba que nos indica cómo es el voltaje. Yo puedo con estos deslizadores, puedo aumentar la amplitud y puedo aumentar también la frecuencia. Los invito a ustedes a que experimenten y vean las modificaciones, lo que sería una corriente con frecuencia baja, una corriente con frecuencia alta, y lo mismo que pasa cuando modifico de manera dramática la amplitud de esa corriente. Bien, entonces, siguiendo la guía, ustedes se van a ir encontrando con las diferentes preguntas. Primero, solicita modificar el número de espiras de la segunda bobina. La que se llama segunda bobina es la que está a la derecha, o sea, la que está conectada a la bombilla. Y piden fijar el voltaje máximo en 100% y la frecuencia en 50%. Entonces, aquí el voltaje lo coloco en 100% y la frecuencia la coloco en 50% más o menos, teniendo un poquito de sensibilidad. Allí ya está. Esa es la configuración. Para mostrarles algo voy a acercar primero esta bobina y ustedes pueden notar, vamos a incrementar, bueno, vamos a aumentar el número de vueltas. Ustedes pueden notar que se puede ver que hay corriente gracias a estas esferas que están simulando electrones, estas esferas sobre las bobinas. Pero también, si yo quito los electrones, una manera de constatar que hay corriente es a través de elementos de circuito, como por ejemplo el bombillo. Entonces, ustedes pueden visualizar en la simulación que cuando tenemos esas líneas amarillas, quiere decir que hay más iluminación del bombillo, o sea que hay más corriente, para que lo tengan por favor allí en cuenta. Yo puedo modificar también el número de vueltas
el número de espiras que hay en la bobina, yo puedo modificar también con este deslizador el área transversal. No olvidemos que la FEM depende del área transversal, puesto que tiene que ver con el flujo magnético, depende de la orientación, depende de diferentes factores. Depende también del número de espiras. Por el principio de superposición, tenemos que entre más espiras haya, o más espiras estén siendo atravesadas por el flujo magnético, tendremos más corriente. Entonces todos esos parámetros pueden ser modificados acá. De hecho, también puedo cambiar el bombillo, la bombilla la puedo cambiar por lo que sería un medidor. Y el medidor se va a mover más entre más corriente tenga oscilando. Ya ustedes deciden cómo quieren constatar allí ese fenómeno de manera virtual. Entonces se establecen esos valores de amplitud y de frecuencia y entonces pasamos siempre guiándonos por la guía, por valga la redundancia, o por el formato de entrega. Guía o formato de entrega. Entonces, la corriente que se puede mover en la segunda bobina aumenta o disminuye cuando aumenta el número de espinas de la segunda bobina. Entonces ustedes deben, si quieren, la pueden acercar acá. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo el número de espiras? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa cuando yo tengo más espiras? Simplemente contestan y dan una justificación breve y ya pueden pasar a la siguiente pregunta. Ahora, modificar la frecuencia de la primera bobina fijando su voltaje máximo en 100%. Establezca la cantidad de espiras de la segunda bobina en 3. Entonces, la idea es modificar la frecuencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar la frecuencia y ver cómo reacciona. O sea, colocar una frecuencia alta. ¿Qué pasa con la corriente? Si quieren la colocamos más cerca. Colocar una frecuencia baja. ¿Qué pasa en esa situación con la corriente cuando la frecuencia es baja? Y fijando el número de vueltas en 3. ¿Listo? Entonces ustedes se van guiando por las preguntas. Ahora, modificar la posición horizontal, ¿a qué se refiere? Vamos a fijar los voltajes y la frecuencia en 50%. ¿Qué pasa cuando yo modifico la posición horizontal de la segunda bobina, que sería la de la derecha? Primero coloquemos el 50% tanto la amplitud como la frecuencia. ¿Y ahora qué pasa cuando yo realizo este movimiento? ¿Qué está pasando con la corriente en la segunda bobina, en la que está conectada al bombillo? Brevemente escriben la descripción de lo que ustedes están observando, como si estuvieran experimentando realmente. ¿Qué están observando ustedes? Que lo que tengo que mostrar acá es... Listo, ahí son 3 preguntas para ese experimento virtual. Ahora vamos al generador. El generador corresponde a otra pestaña. Estaba yo en transformador. El generador es el que tenemos acá. Es el principio, pero muy básico, pero es el principio, no deja de ser el principio de la generación hidroeléctrica. Transducción de energía, cambio de energía mecánica en energía eléctrica. Movimiento de agua se traduce en movimiento de electrones. Regáleme un segundo, por favor, qué pena. Bien, entonces ahora lo que simboliza aquí la llave, yo puedo a través de este deslizador abrirla, o sea, permitir el ingreso de caída de agua que viene a impactar parte aquí de lo que sería un imán, o sea, una fuente de campo magnético. Una fuente de campo magnético que si varía, va a hacer que varíe la orientación del flujo magnético que está atravesando esta segunda espira. En este caso, los elementos del circuito son fijos, yo no puedo manipular la posición, pero lo que necesito simplemente es analizar qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, poco flujo de agua, qué pasa con la corriente, qué pasa cuando tengo mucha.
Ven además que aquí hay una brújula indicando cómo es el campo magnético. Como la aguja de la brújula está modificándose, quiere decir que el campo magnético está modificándose. De hecho, si yo habilito aquí esta casilla, se puede ver cómo se modifica el campo magnético a través de esas agujitas de brújula. Se ve que ese campo magnético se está modificando. Y esa rotación de esa fuente de campo magnético de ese imán permanente, de hecho aquí me envía el número de revoluciones por minuto. Aquí tenemos esa medida de frecuencia angular o de número de vueltas por unidad de tiempo. Bien, si queremos podemos desactivar para visualizar simplemente lo que necesitamos. Pero nos guiamos, si queremos podemos pausar aquí la simulación, lo podemos reanudar. Ustedes mismos van allí a experimentar. Vamos a guiarnos por las preguntas del experimento virtual 2. De nuevo se coloca aquí el enlace y se coloca también de YouTube. Hay un video también que indica cómo manipular este, pero pues muy básico, ¿no? Pero de todas formas, si ustedes quieren un poquito más de información de la manipulación de esta plataforma experimental, pueden consultar los videos que se colocan allí. La primera pregunta me habla de la corriente que se puede mover en la bobina, ¿vale? Aquí solo tenemos una bobina, o sea que es la que está conectada al bombillo. Si aumenta o disminuye cuando aumenta el flujo de agua. Muy básico, ustedes ya todos deben tener allí la respuesta. Ah, bueno, tenemos que hacerle clic en play. Si yo tengo poco flujo de agua, si tengo mucho, ¿qué pasa con la corriente? Responden allí esa pregunta. ¿Cuál consideran que es la causa a la respuesta anterior? Si aumenta o disminuye. Ahora, fijar el suministro de la llave más o menos en 50% y modificar el número de espiras en la bobina. Entonces supongamos que se tiene un flujo constante de agua, que no se puede modificar tan fácilmente. Pero ¿qué pasa cuando yo disminuyo el número de espiras? ¿Qué pasa cuando yo lo aumento? O sea, aquí suponiendo que el flujo de agua es constante, pero ¿cómo yo podría, si es posible, cómo yo podría obtener más o menos corriente? Simplemente modificando otros elementos del circuito y no el agua. Y ya viene la tercera pregunta. Miren que son 3 preguntas por cada uno de los experimentos virtuales. De nuevo, fijar el suministro de agua en un 50%, fijar el número de bobinas y ahora modificar el área. Ah, entonces tenemos otro parámetro. Aquí el agua está en un 50, más o menos en la mitad. Ahora el número de vueltas, por lo mismo número de espiras, lo vamos a fijar en 3. Y ahora con este deslizador yo puedo modificar el área, puedo disminuirla o puedo aumentarla. ¿Qué está pasando con esa corriente cuando yo modifico el área? No olvidemos que en la inducción electromagnética el área también se aparecía allí en la fórmula. El área también era un elemento importante a la hora de calcular esa variación de flujo que era la que me generaba la FEM. Entonces ustedes analizan cuál es el comportamiento de la corriente cuando modifican el área encerrada por las espiras. Y ya ustedes notarán allí que, bueno, hay otro simulador, perdón, un tutorial al final. Si necesitan de pronto conocer un poquito más esos simuladores, si lo consideran. Y tienen un espacio para que ustedes coloquen, por favor, además de los recuadros donde colocan ustedes las respuestas, que son respuestas muy cualitativas, muy de fenomenología, de análisis de lo que está ocurriendo allí, utilizando los conocimientos de la inducción electromagnética que adquirieron, tienen un espacio para colocar pantallazos del manejo de la plataforma, muestren que ustedes interactuaron con la plataforma y ya se llega al final de la guía, el formato de entrega, formato de nuevo que les voy a enviar ahora, para que lo tengan y empiecen a trabajar si lo consideran. ¿Vale? Entonces, estos son los 2 últimos laboratorios. Recuerden entonces los porcentajes. La primera práctica corresponde al 50%, la de los circuitos. La segunda práctica al 50%, donde se divide con el experimento remoto del motor, 20%, y este análisis cualitativo de la inducción electromagnética corresponde a un 30%.
Perfecto. Entonces, ¿hay dudas, inquietudes, preguntas? Me les muestro de nuevo la fecha. Aquí estoy visualizando el chat o si van a habilitar el micrófono. Recuerden que hay plazo máximo, por favor, hasta el próximo viernes, debido a que no hay más tiempos para introducir las calificaciones. Las calificaciones del componente práctico, no olviden que ellas les van a aparecer en el campus virtual, donde aparecen sus cursos. Allí debajito les va a aparecer primero, después de que antes de que registro y control realice las últimas modificaciones, ya después sí les va a aparecer allí. Pero la calificación del componente práctico no aparece donde aparecen las demás calificaciones del curso. Pero es muy importante que realicen la práctica, puesto que son 125 puntos, es un 25% de la nota. Así que es fundamental que ustedes realicen la práctica y no está complicado. Entonces es simplemente seguir el video si lo necesitan, comenzar a averiguar los materiales, la pila, la batería, el imán, para que realicen la práctica remota, el experimento y realicen el video. ¿Vale? Entonces recuerden fecha máxima, de nuevo se las enviaré también por los mensajes, se las recordaré a través de los mensajes para que la tengan presente, así como este formato de entrega. Recuerden que deben llenar este formato, ¿vale? Llenar este formato, no enviar otro formato, sino que aquí mismo ustedes tienen los espacios con las preguntas que deben responder, por favor. ¿Hay alguna duda o inquietud? Oye, buenas noches. Buenas noches. Oye, el archivo del laboratorio se le enviaría al correo. Sí, sí, tiene que ser así, tiene que ser a través de correo. Así como es en componente práctico presencial, normalmente se envía a través de correo, Ah, ok, dado vale. que no hay foro. Ah, listo. Gracias. Por favor, preferiblemente a través del correo interno del curso, porque ahí ya queda la evidencia de que ustedes lo enviaron. Entonces es más conveniente que lo envíen por allí. De todas formas, cualquier inconveniente, por favor, me lo están comentando. La idea es de pronto realizar un CIPA la próxima semana, en caso de que hayan tenido algún inconveniente, ya sea para acceder al simulador. A pesar de que nunca han habido inconvenientes para acceder al Tinkercad, al simulador de circuitos, pero de todas formas me pueden estar informando cualquier inconveniente o cualquier novedad al respecto. El otro simulador tampoco ha tenido ningún inconveniente, puesto que lo utilizan más usuarios en el mundo. Ambos son muy utilizados, entonces tienen pocos reportes de inconvenientes. Por favor, recordar esta fecha. No es posible mayores plazos, pero asimismo por ello la práctica no tiene un grado de complejidad alto. ¿Hay más dudas? Perdón. Bueno, voy a detener entonces la grabación en este momento. No quede tan